¿Qué tal amigos de la región de Aysén? Sean todos bienvenidos a este programa de El rol de los dirigentes de pueblos originarios en las organizaciones sociales, ya en nuestro cuarto capítulo. Hoy estamos con Narciso Nahuelquín, él es un destacado comunicador de la comuna de Huaytecas, específicamente en la localidad de Melinca. ¿Qué tal, don Narciso? Un gusto tenerlo en nuestro programa. El gusto es mío, ¿cierto?, de compartir también esta hora junto a Sebastián y a Vicente que están esta hora trabajando, ¿cierto?, para contarle también las informaciones como la vivencia aquí en la zona de las Huaytecas, ¿cierto?, Melinca específicamente. Bueno, tú sabes que Melinca es una isla que está situada, ¿cierto?, muy retirada del continente, a 5 horas desde el puerto de Quillón, a 7 horas de Puerto Cisne. Entonces, se pasa muchas penurias acá, pero bueno, nosotros como melincanos, guaitequeros, seguimos haciendo patria y lo que es la comunicación, como te dices, ¿cierto? Bueno, no ha llevado por muchos años también pasando algunas crisis dentro de lo que es la vida cotidiana. Cuando yo me inicié en la parte de comunicación en el año 90, ¿cierto? Ya esos años, o sea, era muy precaria el tema comunicacional acá porque solamente había un teléfono público acá donde recibíamos los comunicados cuando queríamos hablar con los amigos, con la familia, ¿cierto? Que están en otros lados. Pero bueno, ya a esta altura de la vida ya sigue transformando ya mucho lo que es el tema de conectividad, ¿cierto? Tanto en marítima como también la conectividad digital, que ahora tenemos internet, tenemos telefonía, tenemos ya de todo. Entonces ya hemos superado esta brecha que nos costó tanto, ¿cierto? Como pueblo, ¿cierto? Podemos contarte que aquí fue un asentamiento de huilliches aquí en la zona de las Huaytecas, llegaron a forjar, a ayudar a desarrollar nuestras islas de Venecia. Colega. Don Narciso, sí, específicamente eso que usted decía que se inició, ¿cierto? Cuando era complejo el tema comunicacional en la zona. Preguntarle un poco a qué edad más o menos se inició en el ámbito de las comunicaciones por allá y también qué lo llevó a vincularse a adentrarse, digamos, en el mundo de la comunicación. Bueno, yo me inicié en el tema comunicacional el año 94, 95 por ahí. Por cosas de la vida, tú sabes que el forjador de estas comunicaciones y de estos pueblos aislados fue el padre Antonio Ronchi, que también Claro. estuvo por muchos lugares de nuestra región, bueno, a lo largo del país, donde también él tenía su gran sueño, ¿cierto?, de tener a todos los rincones de nuestro país, ¿cierto?, entregándole el mensaje a través de la palabra de Dios. También él quería comunicar un poquito más allá, entonces ahí yo caí en eso. Entonces fui afortunado, por decirlo así, ¿cierto?, aprender en lo que es la comunicación gracias al cura Ronchi, porque bueno, yo creo que mayor parte de las comunidades, estoy diciendo, salieron muchas personas que en este momento ejercen la profesión de comunicadores en nuestra región de Aysén. Don Bueno, Narciso, papá, lo molesto yo- un yo- momentito para que ahí se enfoque un poco en la cámara porque lo oh, ya, vemos la ya, ahí mitad está. del rostro, ahí sí. Bueno, esos tiempos era muy complicada la vida aquí en Belinca. Como te estaba contando, que primero había un solo teléfono público acá, que es donde se iba a recibir y entregar los mensajes, pero bueno, después ya se inició la apuesta, ¿cierto?, de entregar la comunicación a través de una radio experimental, una FM, y después habría que especializarse ya, tener más conocimiento en radio. Bueno, yo estuve trabajando mucho tiempo en Punta Arenas, el año 80 más o menos, estuve ahí hasta el 93, y bueno, esos años yo hice unos cursos allá en Punta Arenas de radio operador restringido. O sea, no tenía nada que ver con el tema de conducción, programación, o hacer producción en radio. Era solamente como mensajería que se entregaba, pero la noción estaba.
cómo uno podía ya desempeñarse, ¿cierto? Hablar a través de los tráficos. Claro. De ahí yo partí, pues, partí esos años al Obispado de Ancud. O sea, fui a hacer algunos cursos, me aceptaron allá y allá empecé a ejercer como trabajador radial, pues de tiempo lo que hacía yo, trabajaba en la parte de mensajería. Con lo que tenía conocimiento yo, entonces yo le recibía todos los comunicados de las parroquias, eran 18 parroquias que yo estaba ahí entregándole, recibiéndole también la mensajería que ya las reuniones, los horarios de las misas, desde Melinca, desde Quillón, desde Keilen, o sea, de Palena, Futalefú, El Malito, por donde había una capilla o una radio de la Iglesia Católica de 11 metros, yo estaba metido ahí para entregarle y esos mensajes los pasamos a través de la radio Estrella del Mar, a través de AM. Entonces, igual fue un tiempo que estuve metido mucho en esas partes ahí, en la comunicación. Y al final uno se familiariza con las personas que están alejadas. O sea, nos comunicábamos, no nos conocíamos, pero sí había ahí un contacto ahí permanente con esas personas. ¿Qué, don Narciso, cómo fue este hecho de tener comunicación, de que las mismas personas que se encuentran en la comuna de Huayteca pudieran conocer lo que estaba pasando en otros puntos de la región? Claro, Sebo, si fue un tema igual que después de, como yo te contaba, que tuve, llegué a la fundación de los Q, yo llegué como persona de mensajería, pero después me cambiaron de puesto, o sea, ya me dijeron, tú, Narciso, mira, tienes que empezar si te gusta la radio, puedes tratar de tener más conocimiento sobre lo que es la radio en sí. Por ejemplo, empezar a trabajar en control, ayudante técnico, ahí hacer limpieza de los vinilos, porque trabajar con el productor, pinchar los CD, pinchar los vinilos, ¿cierto? Para hacer la programación. De ahí empecé ya llevar más el tema de la radio. Y de ahí después ya empezamos a probar cursos, algunos cursos que se hacían esos años. Me acuerdo que llegaban profesores de Alera a Chile y yo aproveché mucho esos profes, ¿cierto? Para ya tener conocimiento de lo que es la radio. O sea, esa escuela de formación fue muy buena porque era una escuela internacional y mayor parte de las personas que llegaban allá eran de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, bueno, de México, llegaban muchos profes, entonces cada profe llegaba a impartir cursos en la área que les pertenecía. Entonces de ahí empezar a trabajar la parte, ver con los conocimientos de la parte técnica, los conocimientos de las producciones, reporteo, entre otras cosas. Pero fue una linda experiencia que tuve y aprendizaje, ¿cierto? Gracias a Dios me ha dado muchos frutos, ¿cierto? Dentro de lo que es estos años que vivo, ¿cierto? Como persona de Melinca, ¿cierto? Ahora yo me desempeño, ¿cierto? Aquí en mi radio con los conocimientos que aprendí en esos años. Don Narciso, ¿cómo fue ese proceso de, como usted dice, comenzó en la parte de mensajería y después se fue adentrando y adquiriendo conocimiento para poder pasar a esto de liderar la radio Estrella del Mar? Si nos puede comentar un poco cómo fue ese proceso de cambio para usted, de pasar, digamos, em, de alguna forma desde abajo hasta a liderar esta radio, esta emisora. Claro, bueno, fue un proceso que costó mucho tiempo también, pues, porque igual yo esos años tenía muy poco conocimiento de octavo año básico, salí de la escuela de Melinca y después más que tenía el curso de solamente de ahí de radio operador restringido, pero después se inició el proceso de formación de comunicadores populares en esos tiempos, ¿cierto? En la diócesis de San Carlos de Ancud. Y de ahí, como te venía contando, nació la idea de formar personas para que lideren tanto de Palena, Putalfú, Chiloé,
que impartían conocimientos de comunicacionales. Por ejemplo, llegaban profesores de ciencias políticas y nosotros estamos en la Iglesia Católica y yo pensábamos nosotros que esos cursos, porque igual llegaban religiosos, igual no tocaban la parte religiosa, pero sí después empezaron a llegar profesores que enseñaban el tema político. O sea, uno decía, chuta, si nosotros, la Iglesia Católica nos está enseñando a ver el tema litúrgico, los valores cristianos, y después que te llegue un profesor y te diga, oye, ¿sabe que la ciencia para su conocimiento usted tiene que aprender un poco de lo que es ciencia política, a dónde viene el tema político mundial? O sea, extrema izquierda, extrema derecha, el centro-centro, o sea, cómo es el tema? ¿Por dónde vamos? Entonces me acuerdo que nosotros igual, pues yo no tenía conocimiento del tema político, entonces, pero ahí con el tiempo fui conociendo que la política se divide en dos partes, la derecha y la izquierda. Entonces, ni que diga, no, yo soy de centro, pero su posición van en una parte. ¿Es de derecha o es de izquierda? Entonces, no son tan fanáticos, pero sí tienen sus tendencias. Entonces, por eso esos conocimientos le faltaba conocer sobre el tema político. Entonces, tú de repente con eso lo que ibas aprendiendo y te formaba para tener una discusión. Porque si tú no tienes claro esos conceptos, un político te puede comer vivo, porque ellos son políticos, ellos hablan que esto lo van a hacer, pero ellos son legisladores, ellos no manejan las lucas, entonces tienen que legislar para hacer las lucas, para hacer programas, para hacer leyes. Entonces, no, me gustó mucho ese tema. Entonces, pero sí, igual 3, 4 meses pasando esa misma materia, igual se mete mucho uno en esto porque va aprendiendo. Entonces, y había que analizar esas cosas también, el arraigo que teníamos nosotros con nuestras entidades. Entonces, imagínate que traiga una persona que llegue del Amazonas y le entregue conocimientos ancestrales, igual eran cosas muy interesantes. Yo creo que esas cosas ya en Chile no va a pasar. Solamente pasó cuando está el obispo Juan Luis Cere a cargo del obispado de Ancud, que trató de traer los profesores para formar la gente, el liderazgo, ¿cierto? En lo que era la comunicación social. Don Narciso, preguntarle también el hecho de que, bueno, usted, como bien menciona, en alrededor de 1994 empieza a adentrarse en este ámbito de las comunicaciones en la radio Estrella del Mar y pasan 5 años después, ¿cierto? Entre 1999 y 2000 ocurre este hecho de censura, como le llamaron ustedes también y lo denunciaron también donde el municipio de la comuna de Huaytecas hace este corte de energía, este corte de electricidad a la emisora, donde ustedes ya no pueden transmitir. Entonces esto marca un antes y un después también en este ámbito de las comunicaciones. Si nos puede comentar un poco acerca de ese hecho. Claro, por lo mismo yo te está contando que la persona, el tema político es muy grave. Grave en el sentido que cuando la persona se aferra a un tema político, entonces ellos querían excluir no, esta persona no cacha nada. Entonces nosotros sí podemos hacer cosas porque somos más poderosos que, por ejemplo, el alcalde siempre se sentía porque nosotros de repente se elaboraba cierta algunos programas sobre la entidad guaytequera, mexicana, sobre los conocimientos de las personas, eh, las formaciones tanto cristianas de la Iglesia Católica como también el tema político. Entonces esa cuestión nos llevó mucho tiempo a tomar algunas decisiones con las autoridades, con los alcaldes, con los concejales, se enojaban que no, este decía, este es comunista, no, este Juan es eh, extremista, una cosa así. Pero ellos se dan cuenta que, bueno, por mucho tiempo nosotros estuvimos trabajando, formando para que la gente tenga conocimiento que se trataba de estas cosas. Entonces, Y después, aparte que era la única radio también. claro, la única radio. Entonces, de ahí no, y más encima la radio era de poca potencia, tenía 15 watts de potencia.
porque la radio que llegaba, aquí no había una luz estable, si no se echaba a perder el transmisor, entonces después ya mandaron una radio de menor cobertura y se implementó una cosa para que dure más. O sea, como tener, porque si una radio te gastaba más energía de 150 o 200 watts, obviamente los portes que son, que tenía programada la planta eléctrica el otro día a prender y obviamente que se iba a quemar. Entonces, después se estableció y de ahí empezamos a trabajar y la misma comunidad de Melinca se empezó a formarse con los sindicatos, con la junta de vecinos y empezaron a trabajar, formarse así y tener su espacio en la radio para que así puedan dar a conocer su malestar o cómo se podía buscar algunos beneficios. Entonces era una cosa que era bien, bien hecha. Después si sería que nosotros estamos alarmando a la gente, ya sería una cosa sería complicada, muy conflictiva, pero no era conflictiva, era porque si así tenía que hacer la doctrina de la iglesia. Entonces, nosotros nos llamamos a eso. Entonces, por eso que te digo, cuando nosotros empezamos a trabajar, a aprender en el sentido, se trabajó mucho con el tema político, porque eso, a eso te lleva a tener conocimiento para conversar con la gente, para tratar con la gente, con la persona que más excluía, eh, enseñarle, marcarle un precedente también que así se puede hacer las cosas. Don Narciso, usted dice que entonces que este hecho de censura, donde el municipio les corta la electricidad, ¿cierto? Para que ustedes sigan transmitiendo, ¿usted dice que es por algún hecho en específico o un tema directamente ligado a lo político, que es, por ejemplo, de repente algunas críticas a autoridades o cosas así? Sí, pero yo creo que, mira, como se trabajaba, eran críticas, sí, obviamente eran las críticas, ¿cierto?, al tema político, pero porque las cosas, ellos hacían las cosas mal, entonces tampoco uno está criticando cuando las cosas se hacen bien. Por ejemplo, ver una persona que se está llevando los cilindros de gas, una persona que gana un sueldo un trabajador municipal, secretario municipal, ese tiempo hacía uso de los recursos de la municipalidad porque él se llevaba los galones de gas a su casa y después él lo vendía. Entonces nosotros hacíamos denuncia a eso, que cómo se puede estar ocupando cosas que les podía servir a otras personas. Entonces él lo llevaba y lo vendía. Entonces esas cosas lo hacían cosas que no era lógica para la gente, había un sufructo ahí dentro de lo que estaban haciendo a través de esa autoridad política, autoridad comunal que están ahí. Entonces usted dice que esa es como una de los hechos que puede haber determinado esta decisión de censurarlo a ustedes de esa manera. Claro, ellos no hayan, o sea, igual a mí me denunciaron muchas veces, llegué a parar a la fiscalía y era tan solo yo no empezaba a alarmar a la gente, ¿no? Porque las cosas, el trabajo que tenía que hacerse se hacía para esclarecer las cosas que estaban pasando. No era una mentira, era una cosa verídica, entonces siempre nosotros andamos trayendo ahí con documentaciones, fotografías, relatos, entonces no era una mentira. Entonces cuando la gente se empezó a dar a conocer y viendo cómo se están ellos aprovechando de estos recursos, denunciaron a la fiscalía. A la fiscalía llegamos allá y le hicieron ya, usted señor tiene que devolver el gas, tiene que devolver esa cosa que llevaron a tal parte. Y entonces, si no se va a pasar a tomar determinación a la Contraloría, entonces la Contraloría solamente quiere que le devuelvan las cosas. Pero el poder político, el poder político te llega más allá porque ellos tienen abogados, tienen cuantas cosas, pero para no seguir las cuestiones, ya el juez decía, ya, le doy tantos días para que devuelvan los gases, la comida que se dejaron traídos de tal parte. O sea, cosas que se aprovechaban de los eventos municipales. Entonces, a eso eh, nosotros fuimos perseguidos. Entonces, después nos querían que la radio funcione, le cortaban la luz,
le cortaban los cables de transmisiones de las antenas. Entonces, ya pasó, incluso yo, el obispo me quería sacar de Melinca, me quería mandar a otro lugar, pero la gente no quiso porque le hacía la collera siempre a la municipalidad. No era porque una cosa política, mi tendencia política, yo tengo mi tendencia política, pero no soy fanático a la política. Entonces, porque tengo conocimiento cómo es el tema de política. No me anda cambiando de para acá y para allá, después el otro día va a permanecer otro lado. O tampoco está diciendo, mira, yo voy a hacer evangélico mañana, después me voy a decir, yo voy a hacer mormón. No, pues. Entonces, los principios de uno tienen que conservarlos. Era Entonces, más que nada como para el hecho que, como usted dice, para informar más que nada a la comunidad. claro. Entonces, no era que una cosa, o sea, igual yo quizás salí un poco porfiado para llegar porque recuerda que el alcalde don Luis Miranda de Chihuahua estuvo 18 años en el poder. Entonces, y siempre tuvieron las mismas cosas ahí, las malas prácticas, y uno veía que esas cosas eran así. Don Entonces, Narciso, este hecho claro, ustedes lo denunciaron también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ustedes demandaron al a los jueces, municipio por este acto discriminatorio y también de vulneración a los derechos, digamos. Y luego se hicieron una especie de compensaciones, si nos puede comentar un poco respecto a esto, porque también como decíamos anteriormente, marcó un antes y un después respecto a a las leyes, digamos, con respecto a los medios de comunicación para poder no repetir este tipo de actos. sí, po. El problema que nosotros vivimos aquí en Chile, a ver, ¿cómo te dijera? El poder judicial, la justicia nos da el ancho como nosotros los problemas que tenemos, porque nunca se resuelven las cosas, siempre hay uno que está tirando para acá, otro para allá, que el juez, que el fiscal, que la Corte Suprema, entonces ahí ya empiezan los regotes, al final cuando ven la persona se cansa y de ahí se empiezan a disolver los grupos y cuántas cuestiones, entonces nosotros seguimos porque el obispo era encargado de la radio, o sea, como dueño de la Fundación Radio Fe y Almar, o sea, el que dirigía el obispado de Ñancú. Pero hacer otra entidad, yo creo que no es ni atacar ningún. Porque yo veía la denuncia ya, primera denuncia que cortaban la luz, después otro atentado. Entonces esa cosa llegaba a la Suprema en Coyhaique, o la Corte de Apelaciones, perdón, se hacía todas las cosas y no ganaban, pues. O sea, decía ya no da. Así que después se argumentó afuera a, ¿cómo era? A, de extranjero, ¿cierto? Donde se hizo la denuncia a la justicia interamericana de derechos humanos, entonces ahí ya empezó a fluir el tema de la radio Estrella del Mar. Entonces ya, pucha, tuvimos harto trabajo, pero de ahí había algunos que incluso había personas que decían, no, ¿cómo hacer eso? Que van a llegar tan lejos a la Corte Internacional. Pero bueno, si la justicia quiere seguir y ya no puede haber vulneraciones a los derechos humanos. Entonces ahí llegamos y eh, se retomó los casos. Yo declaraba una otra vez en la Corte en Puerto Montt eh, para, para ver este tema. Pues a veces nosotros ya estamos un poco cansados, podemos decirle, porque nosotros teníamos ya más o menos mucho tiempo, harto tiempo en los temas. Yo sé que hay como dos comunidades indígenas acá, pero no nos representan. O sea, yo soy indio, pero vivo a mi manera mía porque tengo conocimiento sobre eso. Por ejemplo, tú le preguntas la historia, cómo llegaron los huilliches aquí en la zona, no tienen ni idea. Entonces, ¿para qué vamos a confundir a la gente? Entonces,
Yo, como queremos rescatar y retroceder un poquito cómo fue mi principio en la red de Mar, también fue parte de eso, tener conocimiento de cómo era, nosotros tenemos que relacionarse con la comunidad indígena que estaban ahí en Chiloé. Entonces, conocer las rogatías, conocer sus curaciones, las hierbas, entonces fue una cosa igual que me llevó muchos años para aprender eso, entonces que otro me llega y me empieza a cuentear que las cosas eran así, no, mentira eso. Entonces, lo que pasaba era que ellos llegaban con otra mentalidad del pueblo mapuche, pero ya el mapuche piñonero, el que está arriba de la cordillera, el otro que está dado a la costa, pero son muy pocos. O sea, los mapuche huilliche, que está de Osorno hacia Chiloé. Entonces, y ha cambiado las cosas y se va cambiando. Por ejemplo, esas cosas que se menciona y de repente ellos dicen, no, yo soy huilliche, yo tengo conocimiento de ancestral. Mentira, eso. Uno para tener conocimiento ancestral tiene que saber dónde uno viene, de dónde viene, dónde está su raza. Por ejemplo, mi raza mía, la raza nahualquín, esos llegaron de Keilen, todo el territorio de Keilen, ahí estaban los nahualquines marimanes, esos vivían en comunidades. Entonces, mi mamá es lepío, la mayoría de la parte de los lepíos vivían en comunidades, vivían ahí en Laitec, Isla Laitec. Los yancalagüenes vivían ahí en Coldita, Isla Coldita. Los chiguay vivían ahí en Yaldá. O sea, y los lipicheos vivían eh, de Sonche hacia arriba. Hay otros lugares que vivían los lipicheos. Entonces, es una tremenda historia y que no vengan a cambiar la historia por tener, quizás, no sé, para hacer algún poder, pero no tienen conocimiento de eso. Entonces, ahí la gente vivía, pero la comunidad. Por ejemplo, ahí en Chiloé vivían dos autoridades ancestrales más, que era los lincomanes. Ese era el cacique mayor y había otro que está Guanteo. Y eso era lo que manejaban las comunidades en esos años, pero era como una cosa de herencia. Por ejemplo, el papá de Lincomán falleció y quedó Carlos Lincomán. Güenteo falleció el papá, o su abuelo sería, y después quedó el hijo. Entonces esas cosas iban cambiando. Y ahí se vivía en comunidades. Ahora no, ahora ya está todo esparcido por todos lados. Por ejemplo, tú consulta de dónde Nahualquín apellidó Nahualquín. Ya, esos fueron de allá de Kelly alrededores. Entonces, ahora están por Santiago, por Punta Arenas, están por todos lados. Pero sí, la raza nació de ahí esos sectores. Todo entonces Entonces, los pueblos indígenas, digamos, del lado de Aysén, comenzaron a aparecer desde el litoral, digamos, hasta la comuna y también la región. Por ejemplo, lo que usted decía, los huilliches, también los alacalufes y todo eso. claro, por ejemplo, tú pregúntale a alguna persona que tenga entidad indígena, ellos han llegado de Chiloé. Cualquier persona. Un Calagüán, pregúntale de dónde llegaste tú, de dónde fuiste tu abuelo, tu familia. Yo fui de ahí de Coldita o fue de Quillón. Te van a decir. Y si no, si de repente salen alguna Hualquín, sí, no, de Chiloé, en la parte que hay. Porque así fueron saliendo de estos lugares. Solamente que cambiaban algunos conceptos porque ese tiempo era la alfabetización, se escribía con G o con H, pero al final eran los mismos nahualquines. Don Narciso, preguntarle también respecto, bueno, de lo que conversábamos anteriormente, su apellido Nahuelquín también tiene un poco de historia, como usted bien mencionaba, pero también por el lado de una de nuestras invitadas, que también conversamos con ella anteriormente, que es Marcia Nahuelquín Delgado. Entonces queríamos preguntarle un poco respecto a esta situación también que aqueja respecto a la isla Traillén, a la comunidad Nahuelquín Delgado. Claro, ellos también fueron descendientes de Chiloé, po. Ellos fueron por el mismo de la comuna de Keiler. Así que ellos se fueron a emigrar hacia Puerto Aysén, otros nahualquines que están en Coyhaique,
por postguerra y otros que pasaron clases, pero la mayoría de estas personas familiares, ¿cierto? Se fueron quedando a través del litoral. Por ejemplo, eh, esos tiempos llegaron con chalpones a la vela, igual que mi padre y mi abuelo llegaron aquí con chalpones a la vela. Entonces ellos se embarcaban en comunidades, ¿cierto? En varias familias y hacían un viaje y traían sus familiares para la Huayteca, para Portaguera, para esos lugares. Per- Perfecto, don Narciso. Y bueno, ¿qué es lo que opina usted? ¿Cuál es su opinión respecto a la situación que aqueja la isla Traiguén respecto a esta, eh, sobre todo lo que se relaciona con la ley Las Quenches, que es la ocupación de los espacios marinos costeros a pueblos indígenas? Es que esa ley, hay como una interpretación quizás no está muy bien resuelta porque en algunos lados fue para bien y otros fue para mal. Por ejemplo, por acá en Chiloé lo usaron de otra manera. Por ejemplo, algunos se hacían dueños de los accesos. Entonces ya de ahí empezaba la discordia, ¿cierto? Si tú pasabas por los peyos, por las playas, entonces se enojaban. Eh, Otros que llegaban los barcos a fondear en ese sector, igual se fondeaban, entonces no había una claridad cómo ese tema se pueda resolver, pero sí, yo tengo entendido que la isla Traiguén era parte del Estado de Chile, o sea, no era fiscal, fue una tierra fiscal, pero en el periodo del gobierno de Pinochet esta isla lo vendieron, o sea, o le entregaron hacia al ejército de Chile, estratégica militar, no sé, algo estarían ahí, quizás tantas cosas que pasó en esos años, pero eso lo hizo a través del gobierno de Pinochet. Pero sí ya había gente que vivía en esos lugares, ya había gente que están por muchos años que viviendo en esos lugares, como yo te venía contando, que hay gente que se desplazó hasta el archipiélago de las Huaytecas, ¿cierto? Con sus familiares y llegaron a tomar posesiones en esos lugares. Entonces, ahí no había una cosa clara de quién era la isla, porque la isla nunca lo ocuparon los milicos, pero sí después lo estaban vendiendo, pero nunca le dijeron, oye, ¿sabe qué? Usted no puede vivir acá. Entonces le dejaron que viviera las personas, pero al último se encontraban con esta dificultad que aparecieron los dueños. Entonces, falta más informaciones sobre estos temas. Por ejemplo, la ley Lasquenche, estos últimos tiempos se estaba dando a conocer la ley Lasquenche, pero ya los negocios ya estaban hechos. Por ejemplo, ahora al parecer que es un norteamericano que está comprando esa isla. Como todas las islas que están aquí en la archipiélago de la Guaiteca, si sería por la ley Lasquenche, se podría buscar alguna cosa para defender el territorio, pero no, esas islas ya son de dueño. Es Entonces, que es justo eso mismo conversábamos con Marcia, que decía que esto era, claro, un terreno, una isla que era parte que era de ellos en realidad, que era de la comunidad Nahuelquín Delgado, y después pasó a ser parte del Estado, ¿cierto? Y actualmente está vendiéndose hacia privados. Entonces, esa es la situación que, bueno, ellos se encuentran como comunidad Nahuelquín Delgado reclamando, ¿cierto? Para poder tener esta tierra que antes le pertenecía a ellos. claro. Entonces, pero es que yo te digo, faltó mucho conocimiento sobre esos temas. Por eso es que yo te digo, nuevamente, cuando yo pasé por Estrella del Mar, el trabajo fue eso, cómo se coordinaba con las comunidades, cómo nosotros como radio llegábamos a las comunidades para que también ellas tengan acceso a las informaciones, para que no llegue ninguna otra persona y le cuente otra cosa y después se quede con su trabajo, con su tierra. Entonces, quizás pasó falta de informaciones. Y la CONAI es un tema, como te dijera, opuesto por el Estado chileno. Entonces, ellos lo que van a implantar es políticas públicas, pero para el Estado chileno, no para la ascendencia indígena. Ellos van a representar al Estado chileno cuidando de los bienes al fisco. Entonces, una cosa que, eh, eh, como dijera, eh, nosotros como entidad indígena, quizás pueda haber alguna persona que tenga conocimiento de hacer eso, pero no lo hace porque
no va a tener la capacidad para enfrentar eso. O sea, ya las comunidades que quieren hacer eso, pero van a llegar. Lo que pasa es que la comunidad o las personas que están metiéndose en esto no son realmente de la zona. Entonces, por ejemplo, hay esta gente que yo he visto, pero son que trabajan a través de la ONG. Entonces, no, nunca le van a creer porque son personas que trabajan por una ONG. Yo conozco personas que trabajan, ¿cierto? Incluso colegas que eran de radio, han trabajado los servicios de público y ahora ya está trabajando para la ONG. Entonces hay unas cosas enredadas para ahí. O sea, ¿a quién le creemos entonces? Claro. Don Narciso, ya para ir finalizando esta conversación, un mensaje que usted le quiera dejar a quienes comparten también esta labor de dirigencia y que pertenecen también a estos pueblos indígenas de la región de Aysén. Bueno, yo el mensaje que le daría a nuestros peñas, ¿cierto? Que no se olvide de dónde llegamos, nuestra procedencia, que no se olviden de las costumbres, porque si nosotros olvidamos nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestro crecimiento, nuestra entidad se va a ir perdiendo y después no va a faltar que en otros lleguen y impongan cosas. Entonces, nosotros tenemos que seguir en la lucha, ¿cierto? Creyendo que la entidad indígena está viva. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que bajar los brazos? Pero sí tenemos que creer nosotros que nos conocemos como mapuche huilliche, no mapuche, porque el mapuche es muy diferente, hasta el dialecto le van cambiando, o sea, el pronunciamiento de las palabras. Entonces hay una tremenda diferencia, ¿cierto? Que lo que existe en este momento, nuestras creencias están vivas. Entonces, para esas personas que quizás no la ven, no van a escuchar, tienen que tener el conocimiento que nosotros tenemos que cultivar nuestros conocimientos ancestrales. Por ejemplo, yo trabajo en comunicaciones, pero sí hay lugares que tú te puedes tener más conocimiento sobre lo que es el tema ancestral. Por ejemplo, yo trabajo y despacho también para una entidad que tiene ALER, una escuela de formación latinoamericana, ¿cierto? Donde también salen todos los pueblos eh, del sur de Chile, ¿cierto? O de Sudamérica, entregando también su conocimiento ancestral. Entonces, no, que no se pierdan, ¿cierto? Las costumbres de nosotros y que se termine el egoísmo, porque eso nos lleva a mal pie de repente, yo quiero ser más, o quiero porque yo en esto, entonces ese egoísmo de repente está ahí, po. Entonces, hay cosas que sí se puede trabajar, se puede tener un diálogo, pero por natura y mira. Perfecto, don Narciso. Bueno, ya finalizando, Narciso Nahuelquín Lepío, comunicador social de, bueno, actualmente de Radio Namar de Melinca, ¿cierto? De la comuna de Huaytecas y ex locutor y comunicador de Radio La Estrella del Mar de la comuna de Huaytecas también. Agradecerle por estar en este espacio del rol de los dirigentes de pueblos originarios en las organizaciones sociales. Gracias. Ahí estaba atento, estimado Sebastián.